Cuando hablamos del llamado acontecimiento guadalupano, nosotros debemos de tener en cuenta dos situaciones muy importantes. La primera es qué estaba sucediendo en el centro de Europa, ya que el movimiento protestante había puesto en crisis la relación con la Santa Sede y España había permanecido fiel a la Iglesia Católica, al cristianismo. Entonces los españoles, obviamente, ante esa situación, pues se sentían paladines de Cristo y que ellos querían que se preservara la religión católica. Eso acontecía en España. Acá del otro lado del continente, en América, existían dos de los más importantes imperios. Estamos hablando del Imperio Inca y del Imperio Azteca. Estos dos imperios, que eran muy grandes, se reconocían principalmente por dos características. La belicosidad era una de ellas, eran imperios sangrientos, guerreros, que esa era su forma de vida, esa era la cultura que ellos tenían. Hoy en día nosotros podemos interpretarlo de una manera diferente, sin embargo en esa época ese era su modus vivendi de ellos. Nos vamos a enfocar en el Imperio Azteca. El Imperio Azteca, cuando hablamos del Imperio Azteca al principio del 1519 más o menos, un poquito antes, hablamos de que había una población aproximada de 23 millones en el imperio que conformaban las diferentes etnias, las diferentes agrupaciones que conformaban este imperio, pero que esas agrupaciones estaban sometidos por el mismo. O sea, había un dominio que ellos tenían empleando precisamente pues la fuerza. Ellos hacían sacrificios humanos, esa era una de las características principales del imperio. Hacían sacrificios humanos, sacaban el corazón de los que agarraban como prisioneros, y cuando había una festividad, la festividad florida, ellos ofrecían esos corazones, les sacaban el corazón, hacían esos ofrecimientos a sus dioses. Ellos eran de una religión politeísta, basada en el cosmos principalmente, así que ellos tenían el dios del agua, el dios del sol, el dios de la tierra, el dios del viento, el dios del maíz, se regían por el cosmos en sus deidades y ellos ofrecían esos sacrificios. Cuando vienen los españoles, comandados por Hernán Cortés a América, Hernán Cortés era religioso obviamente, tenía la religión católica, la religión cristiana. Cuando ellos llegan a América con Hernán Cortés, y Hernán Cortés se da cuenta de cómo hay poblaciones sometidas al Imperio Azteca, él aprovecha esa coyuntura y dice, bueno, pues aquí es donde yo puedo aprovechar y puedo llevar a cabo el plan que se tiene previsto de la colonización, aprovechando eso. Entonces, los demás pueblos sometidos van a empezar a aliarse con Hernán Cortés, principalmente los tlaxcaltecas fueron los principales aliados de Hernán Cortés para que se llevara a cabo la derrota de Tenochtitlán. Entonces se alía con los tlaxcaltecas, los principales aliados, ya he dicho, y con otros más, y comienza lo que nosotros llamamos la colonización de América por parte de los españoles, que implicaba no solamente el cambio de mentalidad de los indios, sino también sus costumbres, su economía, su gobierno, que fueron las cosas principales que se transformaron al ser colonizados, al ser conquistados por los españoles. Pero lo que más afecta a los indios, a los indígenas, va a ser su religiosidad. ¿Por qué la religiosidad? Que es el tema donde vamos a entrañarnos para llegar a donde queremos llegar. ¿Por qué la religiosidad? Porque obviamente si los indígenas tenían una religión politeísta, lo que los evangelizadores quisieron implementar en México, y que al fin de cuentas así fue en la Gran Tenochtitlán, fue la religión católica, la religión cristiana. Entonces fue un choque de culturas tremendo, porque hoy en día nosotros podemos hablar de que fue algo cruento. Sin embargo, en el momento en que acontecieron esos hechos, la mentalidad de ellos no era otra más que
evangelizar a los indios para que ellos tuvieran conocimiento del Dios verdadero, y pues se valían los evangelizadores del sometimiento. Eso es cierto, así se narra en los documentos que existen, que hubo sometimiento de parte de los evangelizadores para con los indígenas, para con los indios. En 2 años, de 1519 a 1521, se da esta conquista a la Gran Tenochtitlán, se da esta conquista, se da la implementación de lo que va a ser la evangelización, que van llevándola, la evangelización. Se emplea también lo que se llama la tabula rasa, quiere decir, se acaba de golpe con todas esas cosas que estaban sucediendo en América, se acaba de golpe con los sacrificios humanos, y ya no va a haber nada de eso, sino que se impone. Eso es la tabula rasa, se acaba con todo eso y se van a imponer los nuevos modelos de evangelización que traen los frailes, tanto dominicos como franciscanos, que ellos son los encargados de la evangelización, de manera tal que también se aprovechan los españoles, Hernán Cortés, porque aquí había en México especialmente, existía una leyenda de ellos mismos que decían que vendría un dios barbado del oriente con unas naves raras, desconocidas para ellos, y cae como anillo al dedo porque precisamente llega Hernán Cortés, un hombre blanco, barbado, en naves que ellos no conocían, los caballos no los conocían, las armas que tampoco para ellos era desconocido, todo esa. Entonces dijeron, ya llegó Quetzalcóatl, el dios Quetzalcóatl. Y de ahí se aprovecha Hernán Cortés también, como estratega militar que era, se aprovechó de esa situación pues para hacerse de aliados y para lograr los fines que tenía la corona. Así es que México Tenochtitlán fue conquistado por los españoles para 1521, ya estaba la conquista, increíble, en esos 2 años se acabó con todo, se sustituyen las deidades de los indígenas, de los indios, con lo que va a ser la nueva evangelización. Van a presentar la doctrina, los empiezan a adoctrinar, y cambia todo el contexto que existía aquí en América con la llegada de los colonizadores, de los evangelizadores. La conquista y colonización en América fue un asunto considerado y asumido por los españoles como un proceso que llevaría a los indígenas a civilizarse y a humanizarse. Las formas tan diferentes de existencia social que los conquistadores encontraron en estas nuevas tierras los llevó a inferir lo que desde su perspectiva era una natural superioridad en estos hombres que recién conocían. Es evidente que cualquier consideración a lo que hoy entendemos por interculturalidad, por una diversidad, diferencia y respeto por ella, no estaban presentes en el horizonte cultural general de aquellos hombres. En este sentido, la labor evangelizadora que se realizó entre los indígenas americanos implicaba la idea de salvarlos culturalmente. Es decir, para que el individuo pudiera ser un buen cristiano, debería de vivir como viven los cristianos en España. Y toda diferencia cultural fue vista como una deformación, como una tara y hasta como un obstáculo para la plena identificación del indígena como humano, que recordemos en aquellos momentos lo debatían en una línea entre la humanidad y la animalidad, o sea, así eran considerados. Queda claro que los indígenas desde el primer momento fueron considerados como menores de edad y por ende pues eran necesitados de una tutoría por parte de los españoles. Toda posible referencia a sus diferencias valoradas desde una óptica descentrada de la cosmovisión española no era posible dadas las perspectivas de la época. Así pues, toda diferencia fue vista como defecto y cualquier intencionalidad indígena de preservar sus parámetros culturales se consideró como una abierta rebeldía y una franca tontería.
Me parece muy importante concientizar lo que el modelo de la tabula rasa implica en términos de implicaciones culturales, éticas y de encuentro o de desencuentro con la alteridad. Sin embargo, a pesar de ese intento por aplicar dicha metodología, sin más en estas tierras indígenas, no pudo borrar ni eliminar por completo los antecedentes culturales y simbólicos de las culturas autóctonas. El cristianismo necesariamente se fusionó con las culturas indígenas y se abrieron nuevos horizontes compartidos sobre los que se desarrolló la Iglesia de México. El acontecimiento guadalupano, en su contexto cultural indígena, nos recuerda esos complejos procesos socioculturales que necesariamente estaban presentes en la evangelización primera. También es menester platicar un poquito en cuanto a la ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y de reelaboración simbólica después de lo que acontece con la conquista. Entonces, en este sentido de esa ritualidad mesoamericana vamos a tener que la vida ceremonial constituye una de las características sobresalientes de las comunidades indígenas tradicionales de México, manifestándose desde la época de la colonia y hasta nuestros días. Actualmente también todavía lo tenemos. Tiene sus raíces en la época prehispánica, donde el calendario y el culto del Estado ejercían una influencia dominante sobre la vida social. En el siglo XVI, cuando se introdujo la religión católica por parte de los españoles, se enfatizaban las formas públicas del culto, como son las fiestas, procesiones, dramas, rituales y las danzas. Las danzas hasta hoy en día prevalecen y nosotros las podemos observar el 13 de septiembre, que es la manifestación más grande de danzantes que tenemos actualmente en pleno siglo XXI. Entonces, se enfatiza la capacidad creativa de los pueblos indios que han demostrado durante 500 años, precisamente en este siglo XXI, se cumplen 500 años de esa colonización de los españoles para América, y cómo se reorganizan sus relaciones sociales, sus creencias y sus ritos. Eso es lo que hay que sobresalir. La combinación de la antropología con la historia es el estudio del culto prehispánico. La ritualidad viene siendo una de las expresiones más elaboradas de las sociedades mesoamericanas. Esta religiosidad se vinculó estrechamente con el calendario, que fue una de las creaciones más sobresalientes de las culturas mesoamericanas desde por lo menos el primer milenio antes de Cristo. La percepción de la naturaleza y las tradiciones de la cosmovisión lograron una síntesis de elementos culturales por parte de los mexicas. El ritual mexica se basaba en la estructura calendárica, que fue un rasgo que compartían todas las culturas mesoamericanas. El culto expresaba la ideología del Estado mexica. Había fiestas del culto guerrero que se giraban alrededor del culto solar. Por eso, si nosotros podemos visitar las pirámides que existen todavía y vemos las construcciones que había, cómo era que ellos observaban las estrellas, el sol, pero sobre todo los solsticios era donde más se centraban, los acontecimientos en relación al solsticio era donde más se centraba la atención de ellos. ¿Sí? También había fiestas comunes con la gente, había culto a la lluvia, al maíz, y de la tierra expresaban elementos fundamentales de la cosmovisión prehispánica. Con la conquista española se va a desmembrar la estructura coherente de la sociedad prehispánica. ¿En qué niveles? Pues en su nivel local principalmente, en el nivel regional y de los estados autónomos, aunque logran sobrevivir muchos elementos de la cultura indígena durante la época colonial. Los cultos campesinos, que anteriormente eran de culto estatal, bueno, pues ahora serán de culto local. La religión oficial del Estado prehispánico fue reemplazada por la Iglesia Católica, y a nivel local y regional el culto de los santos va a tomar el lugar del culto público.
El culto católico, al establecerse en las ciudades, originó que los ritos agrícolas se trasladaran fuera de la ciudad, ya no se hacían dentro de la ciudad, sino que se empezaron a celebrar fuera de. Esto es, buscaban los cerros, buscaban las cuevas, buscaban las milpas, y así fue como se volvieron clandestinos, o por lo menos sin la presencia del sacerdote católico, que acuérdense que los sacerdotes católicos los tenían fiscalizados para que fueran erradicando, fueran desterrando todo lo que conllevaba a sus ídolos, ¿no? Los cultos populares emergieron como una alternativa a la catequesis cristiana, o sea que se daban sus escapaditas para hacer sus ritos, para esconder sus ídolos, los enterraban, decían que iban al culto, pero estaban los ídolos enterrados, o como mediadores simbólicos que en algunos casos terminaron sintetizándose con las deidades católicas. El fenómeno del sincretismo, es lo que se llama así, ese sincretismo, donde se conservan elementos antiguos que articulaban con la nueva religión impuesta por los españoles. Lo de ellos se va a fusionar con lo de los españoles y así va a surgir lo que nosotros conocemos hoy en día como el sincretismo. Los santos venerados por los pueblos indios se imaginan vinculados a las entidades sagradas autóctonas, rectoras del orden cósmico y terrenal. Y es así como se van a asociar a la geografía local el sol, la luna, el cielo, el rayo, el aire, el maíz, la lluvia, la tierra, etcétera, ¿no? El sincretismo religioso va a surgir entonces a partir del siglo XVI y hasta nuestros días prevalece vigente. Los ciclos de fiestas actuales y la ritualidad agrícola. En este sentido podemos hablar de los rituales íntimamente vinculados con los fenómenos de la naturaleza. El cultivo del maíz como alimento básico, la lluvia necesaria para su crecimiento, el paisaje mismo en el que los cerros, las cuevas, las rocas, los manantiales juegan un papel preponderante. El culto a los santos, que introdujeron en los siglos XVI y XVII, se ha fundido íntimamente con estas manifestaciones rituales. Entonces tenemos que el marco de referencia del culto público lo van a constituir hoy en día el calendario civil y las fiestas católicas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, febrero 2, el Día de la Candelaria. La Semana Santa, pues bueno, la Semana Santa el 25 de abril, San Marcos, la Santa Cruz, que es en mayo, el 24 de junio las fiestas de San Juan, el 15 de agosto la Asunción de la Santísima Virgen, y entonces es así como vamos teniendo las festividades que se van fusionando con lo que ellos eran sus ritos con las festividades católicas. Existe esa función. En cuanto a la situación de la muerte, para ellos los muertos van a velar por el bienestar de su comunidad y van a prestar ayuda para que se desarrollaran exitosamente las actividades productivas, haciendo ofrendas a los muertos, lo que acabamos de vivir este 2 de noviembre. Ese sincretismo sigue presente, ¿no? Los niños, para los indígenas, para los indios, también van a jugar un papel muy importante en esta cosmovisión que ellos tenían, ya que tenían la similitud de se llaman así, los tlaloques, que eran los pequeños servidores. Los tlaloques eran los que servían al dios de la lluvia, a Tlaloc, pero también con los aires, los ayudantes del dios viento, y así es como se siguen fusionando. La ritualidad ha sido un factor fundamental que ha permitido la reproducción cultural de los grupos étnicos de México. En este contexto histórico, entonces nosotros vamos a tener que es cuando se produce uno de los eventos más importantes y evangelizadores, llamado el acontecimiento guadalupano. Bueno, con todos los acontecimientos que hemos venido narrando en esta presentación, llegamos al punto medular, a lo que nos vamos a centrar. 10 años después de la conquista, es decir, en 1531, Santa María de Guadalupe, la estrella de evangelización, se va a hacer presente en este territorio.
Y ella, como buena madre, va a unir lo bueno que tienen los indígenas, lo bueno que tienen los españoles. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe, unir a esas dos culturas, a esas dos razas, las va a unir. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, pues en este contexto histórico que hemos venido narrando, como lo decía anteriormente, vamos a tener que ella se manifiesta, se hace presente, y la petición que hace Santa María de Guadalupe especialmente es la que se le construya una casita, se erija una casita donde ella nos va a entregar al amor verdadero, al Hijo de Dios vivo, que es quien va a llevar a cabo esa fusión que había con la cultura indígena, con la cultura española. Entonces, las apariciones de la Virgen las vamos a tener desde el 9 de diciembre, son 4 apariciones, del 9 de diciembre al 12 de diciembre se va a manifestar la Virgen a un indito, un indio humilde, un indio sencillo, llamado Cuautla Toatzin. Ese es el nombre del indígena al cual Santa María de Guadalupe se le va a hacer presente. Después nosotros los vamos a conocer como Juan Diego. Juan Diego es el vidente de la Virgen y él es el que nos va a transmitir los mensajes que Santa María de Guadalupe va a querer darnos en cada una de esas apariciones. Entonces, estos acontecimientos sucedidos del 9 al 12 de diciembre es lo que nosotros vamos a conocer como el acontecimiento Juan. Juan Diego, de la etnia indígena de los chichimecas, nació en torno al año de 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacat, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado en torno a 1524 por los primeros franciscanos que llegaron de España al territorio del antiguo imperio azteca. En el tiempo de las apariciones, Juan Diego era un hombre maduro, no se trataba de un jovencito, y era un hombre maduro como de unos 57 años de edad, quien había quedado viudo 2 años antes, ya que su mujer, María Lucía, quien también había sido bautizada por los franciscanos, había muerto en el año de 1529. Juan Diego era profundamente piadoso, era un hombre virtuoso, acudía todos los sábados y todos los domingos a Tlatelolco, un barrio en la Ciudad de México donde aún no había convento, pero sí una llamada doctrina. En esa doctrina, los evangelizadores, los frailes, celebraban la misa y se conocían las cosas de Dios que les enseñaban sus amados sacerdotes. Para esto él tenía que salir muy temprano, muy temprano del pueblo de Tultepec, que era donde en ese momento vivía, y caminaba hacia el sur hasta bordear el cerro del Tepeyac. Por cierto, el cerro del Tepeyac quiere decir cerro nariz por la forma que tiene. Así las cosas, el día 9 de diciembre de 1531 sería un día muy especial, pues al pasar a lo largo de la colina del Tepeyac, él escuchó que provenían de ella un maravilloso canto y una dulce voz que lo llamaba desde la cima, desde lo alto: Juan Dieguito, Juan Dieguito. Llegando a la cima encontró a una hermosa doncella que estaba ahí de pie, envuelta en un vestido reverberante como el sol. En este encuentro, el cual es narrado de una manera maravillosa en el llamado Nican Mopohua, ya se comprueba la madurez cristiana que tenía Juan Diego, pues antes de que ella se presente ante él, la va a reconocer como Madre de Dios al decirle que va a su casita de México Tlatelolco a seguir las cosas divinas que imparten las imágenes de nuestro Señor. O sea, los sacerdotes, ellos los tenían reconocidos así, a los sacerdotes españoles. A su vez, ella se va a presentar como la Madre de Dios
en una forma inconfundiblemente clara para cualquier indio mexicano. Lo hace muy fácil para ellos, como se presenta la Santísima Virgen. Y repite la palabra Dios en náhuatl y en castellano. En el náhuatl la Virgen se va a presentar, va a hablar el teot, que quiere decir Dios, y cita 4 nombres inconfundibles para ellos. El primero va a ser Ipalnemohuani, que quiere decir aquel por quien se vive. El Tloquenahuaque, que es conocido por todos ellos, que es el señor del cerca y del junto. El Teyocani, que es el creador de las personas. El Iluicahuac, Tlaquipaque, señor del cielo y de la tierra. María se presenta de una manera clara, sencilla, nítida y transparente, con mucha naturalidad y sencillez para los desconfiados españoles y para los desconcertados indígenas. La voluntad de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe era el que se levantara un templo en aquel lugar para dar todo su amor a todo ser humano, por lo que le pide que sea su mensajero para llevar su voluntad al obispo. Es bien importante fijarnos que la aparición de la Virgen y la intención de la Virgen es presentarse como la verdadera madre del Dios por quien se vive, ese Dios que es amor, ese Dios que no excluye, un Dios incluyente, y en este sentido tenemos esa unión después de que se había dado ese cruento episodio de cómo había sido la conquista. Ella viene para dar amor tanto a indígenas como a españoles. Juan Diego se dirigió al obispo, Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo que estaba en esa época, y después de una larga y paciente espera, porque estamos hablando que se trata de un indígena y que iba ante los españoles y más ante la máxima autoridad eclesial. Entonces, ahí se espera, Juan Diego, una larga espera, es atendido por el obispo, le dice puntualmente el mensaje que la Señora del Cielo, la Madre de Dios, le había enviado que le dijera, y que era su intención que se le construyera su casita, que se hiciera un templo ahí para dar todo su amor. El obispo escucha a Juan Diego, incrédulo de sus palabras y reflexionando sobre este extraño mensaje. Juan Diego va a regresar al cerro ante la Señora del Cielo y le expone cómo fue el encuentro que él tuvo con el obispo, con Fray Juan de Zumárraga. Juan Diego entendió que el obispo pensaba que le mentía o que bien él fantaseaba que se había encontrado a esta señora, y con toda humildad se presenta ante la Virgen y le pide, Juan Diego le pide a la Virgen y le dice que él es muy humilde, que él es un indio, que por qué mejor no busca un mensajero de mejor calidad, un mensajero que pueda darle el mensaje que ella quiere al obispo, ya que su condición de indígena le impide tener la credibilidad que era necesaria para que sucediera eso, ¿sí? Él era una persona común, él mismo se autodenomina como muy poco, como muy humilde, muy baja condición, y es por eso que el obispo no le hace caso. Entonces le dice: Virgencita mía, hija mía menor, señora niña, por favor dispénseme. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. La Reina del Cielo escucha con ternura y con bondad, con firmeza le responde al indio: escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas a ver al obispo mañana, y de mi parte hazle saber, oír mi querer, mi voluntad,
para que realice, haga mi templo, haga lo que pido. Y bien, de nuevo dile, de modo que yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te mando. Así que al día siguiente Juan Diego va a regresar ante el obispo para nuevamente darle el mensaje de la Virgen, y el obispo le pide ya una señal para que confirme ese mensaje. El obispo sigue incrédulo de lo que Juan Diego le está pidiendo. Juan Diego, al regresar abatido a su casa, se va a encontrar con que su tío de nombre Juan Bernardino se encuentra gravemente enfermo y ante la inminente muerte le pide a su sobrino Juan Diego que vaya a la Ciudad de México y que ahí busque a un sacerdote para que le diera los últimos auxilios. Así que el 12 de diciembre de ese 1531, muy de mañana, Juan Diego corrió, inmediatamente Juan Diego a buscar a quien auxilie a su tío, quien le dé los primeros auxilios. Entonces se acuerda Juan Diego y dice: si yo me voy por el cerro por donde he estado transitando, me voy a encontrar a la niña que se me ha estado apareciendo, ¿sí? Entonces voy a rodear el cerro para que no me encuentre ella. Pero ¿cuál va a ser la sorpresa de Juan Diego? Que le sale al encuentro la Virgen nuevamente y le pregunta y le dice, ¿no?, a Juan Diego, ¿qué es lo que pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Juan Diego queda sorprendido, confuso, temeroso y avergonzado al mismo tiempo, y le comunicó con turbación la pena que llevaba en su corazón, que su tío estaba a punto de morir y que tenía que ir por un sacerdote para que lo auxiliara en esos últimos momentos de su vida. Entonces María Santísima escucha la disculpa del indio con un apacible semblante. Comprendía perfectamente el momento por el que estaba atravesando Juan Diego ante dicha aflicción, ya que él vivía con su tío Juan Bernardino, ¿sí? Y es precisamente en este momento en donde la Madre de Dios le dirige una de las más bellas palabras, las cuales penetraron hasta lo más profundo de su ser. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió. Que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y la Señora del Cielo le va a asegurar que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está sano. Y efectivamente, en ese momento María Santísima se encontró con el tío Juan Bernardino, dándole la salud. De esto se enteraría más tarde el obispo Fray Juan de Zumárraga y Juan Diego. Así, en estas narraciones que tenemos, Juan Diego le dice la Virgen a Juan Diego nuevamente que vaya y ya lo manda al cerro, un lugar, era diciembre, lugar, época de frío, época de heladas, porque helaba en esa temporada, y entonces le dice que vaya nuevamente con el obispo y que ahora sí le va a llevar la señal que él está pidiendo. Ve al cerro y corta las flores que hay ahí verás variadas flores, córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja aquí, tráelas nuevamente aquí a mi presencia. Juan Diego, inmediatamente obediente, sube al cerrillo, no obstante que sabía que en aquel lugar por la época no había flores. Era un lugar lleno de peñascos, un cerro con nopalera, con peñascos, con piedras, un lugar inhóspito donde no se podían dar las flores. Pero cuando llega a la cumbre del cerro, queda admirado ante lo que tenía delante de él, ya que se encontraba ante un precioso vergel de hermosas flores variadas,
frescas, llenas de rocío y difundiendo un olor suavísimo, un olor bello, un olor tenue. Y comenzó a cortar cuantas flores pudo abarcar en el regazo de su tilma. Inmediatamente bajó el cerro llevando su hermosa carga ante la Señora del Cielo. Cuando tiene el encuentro María Santísima con él, ella toma en sus manos las flores, colocándolas nuevamente en el hueco de la tilma de Juan Diego, y le dice: mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte, y le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad, y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Después de un largo tiempo de espera nuevamente, pudo estar delante del obispo y cuanto lo oyó, comprendió que Juan Diego portaba la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba la Virgen por medio de este humilde indio. Y en ese momento, Juan Diego entrega la señal de María Santísima y es cuando extiende su tilma, cayendo en el suelo las preciosas flores, y se vio en ella admirablemente pintada la imagen de María Santísima como se ve el día de hoy y se conserva en su sagrada casa. El obispo Juan de Zumárraga, junto con su familia y la servidumbre que estaba ahí con él, sintieron una gran emoción que no podían creer lo que sus ojos contemplaban. Una hermosísima imagen de la Virgen, la Madre de Dios, la Señora del Cielo, la veneraron como cosa celestial. El obispo, con llanto, con tristeza, con arrepentimiento, le rogó, le pidió perdón por no haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. Además, el obispo confirmó también la salud del tío Juan Bernardino, quien declaró que en ese preciso momento a él también se le había aparecido la Virgen, exactamente en la misma forma como la había descrito su sobrino Juan Diego, y que la hermosa doncella le había revelado su nombre: la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Desde ese momento, Juan Diego proclamó el milagro y el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, un mensaje que proclama la unidad, la armonía y el inicio de una vida nueva. Todos contemplaron con asombro la imagen y absolutamente toda esta ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino a admirar su preciosa imagen. Venían a reconocer su carácter divino, venían a presentarle sus plegarias. Mucho admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen en la tilma que portaba el indio Juan Diego. Con esto terminamos nuestra narración de lo que viene siendo el acontecimiento guadalupano. Esperamos que esta narrativa que hemos tenido nos lleve a contemplar de una manera más firme, con más amor, con más devoción a lo que Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, vino a hacer en nuestra nación y en el mundo entero, a unirnos como hermanos, independientemente de la nación que seamos. Somos hermanos, somos hijos de ella y somos hermanos del verdadero Dios, de ese Cristo que se encarnó en su vientre y que nos une en el amor.